Investigación sobre inmigración masiva que dirigían Germani y Romero, José Luis Romero, pero que Tulio, cuando volvió de Inglaterra, se ocupó él como director efectivo. De ahí saltó una vida que empezó a tener relaciones cada vez más estrechas, porque con una propuesta de Ruggero Romano hicimos con Romero, con Alperín, con Aideo Orostegui, la ciudad Marbloch, con un trabajo que después quedó en una investigación sobre la cual hay muy pocos ejemplares. Una está en la biblioteca de la Universidad de Itela, pero en el Instituto de Itela, que era una serie cuantitativa para la historia económica. Curiosamente ahí trabajamos con Tulio, que trabajó a la par nuestro, que éramos mucho más nuevos, o sea, tenía mucha fama, era el profesor asociado de Historia Social. Trabajamos justamente ahí en la sede de Historia Social, en la calle de la Valle, donde además estaba la oficina de Romero, que era director de la revista, y estaba también Jorge Laforgue. Curiosamente, él después dice, él nos siguió ese camino que sí seguí yo, en cambio, que era más sobre la historia económica, sobre la historia cuantitativa. A pesar de eso, continúa esta historia. José Carlos recuerda la formación de la Asociación Argentina de Historia Económica y Social. Después, en todas las reuniones y todo el conflicto universitario del 66, donde en distintos lugares, yo en Rosario y en la Buenos Aires, pero siempre de común acuerdo, tuvimos una participación que trató de ser moderada en algún momento, y que finalmente llegamos a la posición que tenía la Facultad de Exactas con Rolando García, que era la renuncia masiva de todos los profesores. De ahí nuestra vida, y él lo cuenta así en su vida viajera, cuando se refiere ahí en Letrados y Pensadores, nos llevó a varios lugares, pero toda la etapa de él en EJAR, que fueron 3 años, yo estaba en Yale, así que nos veíamos muy seguido, y ahí Tulio era tan extraordinario como hombre, que contaba historias, que mis hijos, que eran muy chicos, vivían apasionados esperando la llegada de Tulio Alperín para que les hablara de historia. Eran maravillados. Y esa cosa, que él acaba de decir, como le gustaban los chicos, esa cosa a veces parecía de la timidez de Tulio, de cierta distancia, con los chicos era increíble. Tanto decir que todo un verano mi mujer y yo viajamos por Europa y se quedó Doris y él con los hijos míos, así, cosa que realmente mostraba un gran cariño por los chicos. Tulio tenía esa cosa casi única entre nosotros, que era un hombre de una inteligencia y una lucidez imposible de repetir. Tenía esa cultura clásica, pero además una capacidad de penetración y un sentido del humor ácido que realmente era extraordinario. Yo la primera cosa que leí de él cuando estábamos en esa investigación, las publicaciones de estudios de historia social, del año 62 o 63, donde va a ser repetida o ampliada en Revolución y Guerra, donde Tulio, este enfoque para mí fue ahí absolutamente novedoso, de tratar de lo que él llama después que la historia explique la historia, en una especie de visión compleja, muy difícil, en donde entran a jugar un montón de factores y donde los actores en realidad están pensando algo sobre la realidad y terminan con una situación completamente distinta a la que pensaban. Esto quiere decir no que no tuvieran las ideas y que las ideas no tuvieran que ver, sino que el proceso es un proceso tremendamente mucho más complejo. Y Tulio tenía esa habilidad de irlo narrando y en pocos párrafos, inclusive tratar de teorías políticas. Es decir, cuando en Revolución y Guerra Tulio dice que primero habla de esto que a veces los argentinos nos olvidamos, que éramos parte del mundo y que la revolución fue una parte de lo que era la crisis del Imperio Español, y cuando pasa del orden antiguo al orden nuevo y el vacío de poder, Tulio empieza a hablar de las redes familiares, y ahí es toda una, frente a la desaparición de toda una mecánica política e institucional, que se crea este vacío, aparece una figura muy antigua
que es las relaciones y los nexos familiares y comerciales como un sistema político. Otra persona había escrito un capítulo diciendo, punto 1, yo voy a explicar esto, y Tulio lo dice en una palabra. Cuando me dejó el libro, bueno, tengo dedicado, yo estaba en la casa de él en Berkeley, donde curiosamente, de un lado, en el lugar donde tomaba el desayuno, estaban las fotos de Rosario, y del otro lado estaba en Buenos Aires, y Lore, la mujer, miraba la de Rosario, y Tulio la de Buenos Aires. Así que esa discusión seguía en forma permanente. Pasamos los años de la guerra de Vietnam, que eran años muy intensos en la Argentina, y bueno, Tulio siguió sorprendiendo con esa enorme capacidad gigantesca en cada uno de sus escritos y cada una de sus expresiones habladas. José Carlos decía algo acerca de sus últimos escritos y la visión de Tulio sobre la Argentina y la visión del pasado. Yo creo que Tulio tenía una visión agónica del país, agónica en ese sentido. Namuno, estaba luchando un país que estaba en permanentes conflictos, en una situación compleja, todo el tiempo estamos cerca de catástrofes y demás. Y me parece que eso tiene algo que ver también con la generación que pertenecía, a la cual yo pertenezco, y además con la situación particular de Tulio. Pensando Tulio, pensando para el futuro Tulio en realidad, cuando escribe el letrado se pensaba, Tulio era un letrado moderno, y letrado moderno en el sentido sociológico, no solo en el intelectual. Es decir, Tulio nace en una familia de letrados, un fenómeno sociológico que ya no existe en la Argentina, pero que en los 30 y 40 era muy importante. Es decir, era la posibilidad en Argentina entonces de hacer una carrera en la universidad y mantenerla en forma permanente y tener seguridad de eso. El padre, que era un latinista, que era un hombre de inmensa cultura, lo había hecho, la madre también. En esa época, si no estaba uno en la universidad, porque los cargos estaban ya ocupados por los más viejos, se habían abierto los institutos del profesorado, donde estaba Leonardo Galperín. El padre estuvo en Paraná al mismo tiempo, eran amigos igualmente, y esa idea del letrado se cortó, como se cortó mucho en la Argentina, no el 46, sino el 43. El 43 para mí es un punto de flexión en la Argentina, porque pasan cosas que no se podían pensar. Es distinto Perón y la cosa populista de Perón, no sé, al hecho del intento que tiene ese grupo del GO de hacer un cambio en la sociedad, en lo que Loris Zanata habla de la Argentina católica, una especie de franquismo, hispanismo, de restaurador, que en esa época, en los años 40, nadie se hubiera pensado. Podían haber gobiernos como el gobierno fraudulento, gobiernos conservadores, pero de ningún modo tocaban esos centros intelectuales. Todas estas personas estaban en la universidad y nadie pensaba que uno podía tener otra carrera. Este es el planteo que se hace Tulio cuando dice, yo tuve que empezar a estudiar Derecho. Yo era menos capaz que Tulio, estudié solo Derecho, nada más, pero también por la idea que esas cosas se habían terminado, y en el país uno se metía en política o hacía otras cosas, pero tener la carrera de letrado, esa carrera que en términos más modernos tienen los funcionarios universitarios hasta el 68, en países como Francia, como España, etc., ya parecía absolutamente imposible. Tulio lo cuenta después, tuvo esa época del 55 al 66 donde pensó que esto podía ser posible. Y el 66 fue el final de esa ilusión, fue el definitivo, el final de esa ilusión. Tulio volvió acá, se conectó con mucha gente, habló con sus alumnos, dejó esta influencia intelectual, histórica enorme, pero no volvió a ser parte de un fenómeno institucional en la Argentina. Tulio fue un marginal institucionalmente hablando, y eso creo que le pesó, y eso es un problema que tenemos que ver, porque hace a la evolución política de este país, de una persona con las características de Tulio, que realmente fue otro de los grandes expatriados, que dejó una enorme influencia
y él habla precisamente en Letrados y Pensados, pero que siente siempre esta amargura de estar distante, esto de tener que hablar de la Argentina, de estar totalmente informado, es esa nostalgia, esa especie de visión, que es una visión racionalmente pesimista, como dice, que creo que influyó mucho en la vida de Tulio. Y que me parece importante tener en cuenta, porque de algún modo esta historia argentina contemporánea ha dejado otro expatriado más de un mérito tan grande como le fue Tulio Alpargatas. Gracias.